La Marmita Alicantina, un restaurante que se ha convertido en un referente de la cocina mediterránea más auténtica. Su esencia está en los productos de proximidad. La Marmita Alicantina está entre los 15 restaurantes más buscados de España, un dato que confirma lo que sus comensales ya saben. En La Marmita, cada plato cuenta una historia de sabor, de territorio y de pasión por Alicante. Bienvenidos a otro programa más de Son Fills del Poble. El trasvase Tajo Segura es una infraestructura vital, irrenunciable y plenamente sostenible para el desarrollo del sureste español. Actúa como motor económico y social y es la columna vertebral del Levante, destacando su capacidad para generar riqueza y empleo. Sus estudios subrayan la seguridad alimentaria, permitiendo una productividad especial en el regadío del Segura, convirtiéndolo en un pilar económico nacional. El trasvase es crucial para el abastecimiento humano al garantizar el suministro de agua potable a la población, especialmente durante sequías y picos de demanda estival. La sostenibilidad y resiliencia frente a las críticas ambientales, el trasvase cumple con los ejes de la sostenibilidad ambiental, pues ayuda a mantener caudales ambientales y reduce la sobreexplotación de acuíferos en la cuenca receptora y económica y social, pues considera que su eficiencia económica es superior a otras alternativas y que ha demostrado una gran resiliencia durante más de 40 años de funcionamiento. La crítica a la inseguridad hídrica, consecuencia de las políticas actuales del Ministerio para la Transición Ecológica, denuncia que el incremento de los caudales ecológicos en el Tajo se ha realizado sin informes técnicos sólidos que justifiquen el recorte de los envíos y defiende que se ha roto el consenso técnico y jurídico, como el alcanzado en el memorándum del 2014, lo que genera una inseguridad hídrica que lastra el desarrollo regional. No lo dice cualquiera, lo dice alguien que sabe mucho de agua, de territorio. Durante años ha dirigido el Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, perfecto enlace entre academia y política. Vamos a presentarlo. Hoy con nosotros Joaquín Melgarejo, posiblemente una de las personas que más sepa de agua. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Bienvenido y feliz Navidad. Y feliz Navidad. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Aquí estamos. Bueno, hacía una entradita de lo que es el Tajo Segura. Esto es un tema que llevamos años y años y años y años hablando. Todo lo que nos ocurre en nuestro Alicante, Murcia y Almería, que no nos llega el agua. Pero te voy a arrancar con una pregunta. Desde hace cientos de años atrás, ¿había agua aquí? Bueno, la realidad es que la provincia de Alicante y el sureste en general siempre ha tenido escasez de agua. La escasez es permanente y de hecho en la actualidad tenemos lo que llamamos el déficit crónico o un déficit estructural. Pero históricamente hemos tenido escasez de agua y eso ha dado lugar a instituciones muy potentes y que han generado alternativas de búsqueda de agua. Y tan importante, por ejemplo, la construcción de los grandes embalses de la época moderna. Me refiero al pantano de Tibi, al pantano de Relleu, al pantano de Elche, por ejemplo, que buscan incrementar la oferta de agua porque hay una necesidad
permanente de escasez de agua en nuestro territorio. Y luego se generan también instituciones muy interesantes, muy poco conocidas creo, porque la memoria es frágil, y es el tema de los mercados históricos del agua. Sí. En estos lugares de escasez se produjo una institución que ha durado en ocasiones pues desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, hasta la Ley de Agua de 1985, donde ha habido mercados del agua, incluso por subasta. En Elche el agua se subastaba en la Troneta, o en el mercado del agua de San Juan, San Juan, donde también se subastaba el agua en un café de principios del siglo XX hasta, como digo, hasta pues 1986 han estado vigentes y funcionando. En Villajoyosa, por ejemplo, el agua estaba separada de la tierra incluso por escritura. Es decir, es un proceso muy interesante que se da especialmente en la provincia de Alicante y en la provincia de Murcia, en aquellos lugares donde no hay cursos permanentes de agua, como es el caso del Vinalopó, que es un río, vamos a decir, intermitente, un río rambla. Y lo mismo sucede pues en otras partes del territorio, como puede ser el Amadorio, etcétera, donde la escasez ha hecho que se desarrollen este tipo de nuevas fórmulas de buscar el agua, bien a través de incrementar la oferta con los embalses. Como te digo, pues desde el siglo XVI son los primeros embalses, las grandes catedrales hidráulicas de Europa se construyen en la provincia de Alicante. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito, muy interesante, y perdona la intromisión en este asunto, y es elevar a patrimonio de la humanidad estos embalses. Sí, incluso en el Congreso de los Diputados llevamos una propuesta no de ley para llevarla junto con los embalses, el de Almansa en Castilla-La Mancha y los de Valdinfierno y Puentes en Lorca, en Murcia, en la provincia de Murcia. Esos 6 embalses serían potencialmente hacer unas memorias para que pudieran ser auspiciados como patrimonio de la humanidad, ¿no? Fíjate la importancia que ha tenido el agua para estos territorios del sureste y muy especialmente en la provincia de Alicante. Es que además, no solo en la entradita que comentaba, lo importante que es el agua para el regadío, para todo el asunto, por supuesto, de la agricultura, sino también por esa demanda humana que bueno, en los periodos estivales pues la punta sube y la demanda es brutal, ¿no? Sí, bueno, de hecho es curioso que en los momentos de máxima sequía que hemos tenido en España, en diferentes territorios, nosotros desde hace 47 años no hemos tenido ese problema. Y no hemos tenido ese problema porque tenemos un mix de agua que nos garantiza la continuidad del abastecimiento urbano independientemente de los ciclos hidrológicos. ¿En qué sentido? Desde que está el trasvase Tajo Segura en funcionamiento. Nosotros nos abastecemos principalmente por la mancomunidad de los canales Delta y Villa, que afecta a más de 30 pueblos de la provincia de Alicante y a muchísimos más en la provincia de Murcia, los 45 creo que son en la provincia de Murcia. Es decir, hablamos de en torno a una población de 2,5 millones, casi 2.700.000, que en verano por supuesto se sobrepasa. Es tan importante la llegada del trasvase Tajo Segura para nuestra provincia que junto con el aeropuerto son los 2 grandes pilares en los que se fundamenta nuestro crecimiento y desarrollo económico. Es decir, sería impensable ver la evolución de la población, la evolución del tejido productivo en nuestra provincia sin tener en consideración el aeropuerto por razones obvias, por el tema del turismo, etcétera, y la mancomunidad de los canales Delta y Villa y su soporte hídrico, la garantía de recursos, pues que pensemos que qué sería el turismo sin el agua garantizada, o qué sería la industria, o qué sería nuestro propio confort, nuestra propia vida. Recordad que no hace tantísimos años, pues en Alicante había cortes permanentes de agua, sobre todo en determinadas alturas, a partir del tercer piso, cuarto piso, pues se producían cortes sobre todo en los veranos, escasez, etcétera. Y luego algo que también que no sé, yo creo que se conoce poco, y es el hecho de que todos los pueblos de la Vega Baja
al llegar la mancomunidad de los canales del Teivilla y al llegar el agua del trasvase, tuvieron agua suficiente para tener aquello que se llamaba el agua corriente, el agua permanente, y tenerla en las casas, que antes no existía. Y tenían unas dificultades extraordinarias. Todavía hay fotos de aguadores vendiendo agua en Torrevieja, en los veranos. Imagínense el salto demográfico y económico que ha dado Torrevieja desde los años 80-81, que le llega el agua, hasta antes y después de la llegada. Parece que estés hablando de hace 1000 años y de hace 4 días. Efectivamente. Y es que el cambio fue radical, y fue radical en esto, y también en temas como determinadas enfermedades que eran endémicas del sureste de España, como el tracoma que afecta a la vista y afecta lo que llamamos las legañas, ¿no? Los ojos legañosos, etcétera. Pues esto aparecía con mucha frecuencia, especialmente por tomar agua salobre, una agua no totalmente buena para el abastecimiento, para el consumo humano. Y esto prácticamente se erradicó. Ahora nadie ve a niños con legañas. Sin embargo, yo recuerdo cuando era niño que sí que había niños que llevaban muchas legañas en los ojos, y tú también lo recordarás, Fernando, probablemente. Bueno, pues esto era muy frecuente, por ejemplo, en Elche, en el campo de Elche, etcétera, era muy frecuente, porque el agua no era de la calidad oportuna, y aunque el organismo a todo se acostumbra, pero una de las enfermedades era esta, que se radicó como consecuencia de la llegada del trasvase Tajo Segura. ¿Y ese agua que estás hablando con algo de salobre puede ser, por ejemplo, el agua que queda de las desaladoras? Bueno, no, esto son dos cosas, son cosas muy distintas, cosas muy distintas. El agua que procede de las desaladoras es lo que llamamos la salmuera, pero la salmuera, pero esta salmuera se evacúa. Se evacúa al mar, normalmente, por ejemplo, en la planta desalinizadora de Torrevieja o la de Alicante 1 y Alicante 2, quiero decir que estén en la provincia de Alicante. Luego están las de San Pedro del Pinatar, que abastecen también a la mancomunidad de los canales del Teivilla. Esta salmuera es vertida directamente al mar a través de los procesos de difusión, para que no haga efecto sobre la posidonia. Y llega totalmente buena ese agua cuando sale de la desaladora. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que el precio se dispara, claro. Sí, pero bueno, el agua más cara es la que no se tiene. Fernando. Sí, el agua de la desaladora es de la calidad extraordinaria. Se le has quitado las sales. Para el campo y todo. Para el campo depende para qué tipo de cultivo. Ahí hay un componente diferente, porque es algo que no se quita, que es el boro. El boro es un componente del agua del mar, y esta es una sal, y que no se elimina con las membranas. Se podría eliminar dando otro proceso más de desalinización, pero normalmente no se elimina. Entonces, bueno, pues por ejemplo para los cítricos, pues no es el agua más pertinente. Entonces lo que hacen habitualmente los agricultores, aquellos que pueden, es mezclarla o bien con agua del trasvase, es decir, con agua de los ríos, del agua del río, o con aguas regeneradas, que también pueden ser, y tal, para bajar ese nivel de boro para determinados cultivos. Pero hay otros cultivos a los que no tienen ningún tipo de problema. Que no tienen ningún problema. No. Vamos un segundo con nuestros anunciantes y volvemos con Joaquín. Seguimos con Joaquín Melgarejo, después de que nos has hecho así un análisis un poco de agua y de todo lo que concurre aquí en nuestra provincia. Vamos al trasvase Tajo Segura. ¿Por qué nos evitan hacer en ese trasvase los hectómetros cúbicos necesarios para nosotros? Pues, a ver, la explicación desde mi punto de vista, desde mi óptica,
Es bastante sencilla, es una cuestión exclusivamente de índole político. Es decir, no hay ninguna razón científica ni técnica que impida el funcionamiento del trasvase Tajo Segura tal y como lo conocemos en la actualidad, y tal como fue de alguna manera regulado con el memorándum al cual has hecho referencia de 2014, el memorándum sobre el trasvase Tajo Segura, y luego la ley en la que se fundamenta o que va a dar lugar ese memorándum, que es la LEA, la Ley de Evaluación Ambiental, que recoge el memorándum, donde se garantiza o se preserva el funcionamiento del trasvase Tajo Segura con unas reglas de explotación determinadas. Con la llegada del gobierno del señor Sánchez, pues se ha producido una alteración extraordinaria y una virulencia contra el trasvase muy especial, auspiciada también desde la presidencia de Castilla-La Mancha, con razones estrictamente, como digo, políticas, no responden a ninguna cuestión técnica y tal. Y entonces se ha llegado, por ejemplo, al incremento, que es donde estamos ahora mismo, de los caudales ecológicos, que curiosamente en el único punto de todo el río Tajo donde se incrementan es en Aranjuez, es decir, en el punto que determina qué agua es la que se puede trasvasar o no, y qué agua es la que tiene que discurrir por el río Tajo en ese punto, ¿no? En el resto de los puntos del río Tajo donde se establecen caudales ecológicos, caudales ambientales, no hubo un incremento como este. Y ese incremento de caudales ecológicos, que se pasa de 6 metros cúbicos por segundo a 8,65 metros cúbicos por segundo, significa una merma para el Segura, es decir, para el trasvase Tajo Segura, de más de 105 hectómetros cúbicos al año. 105 hectómetros cúbicos son 105 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, serían como 105 estadios de Santiago Bernabéu o del Nou Camp hasta arriba de agua. Eso es lo que se evita con esa subida no científica, no técnica de los caudales ecológicos en el Tajo. Me hablas de que parece ser como un tema político. ¿Hay agua para todos en España? Hay agua más que suficiente para todos, hay agua más que suficiente, afortunadamente. Y es cierto que el agua del Tajo, por ejemplo, que va a dirección Portugal, hay agua sobrante que acaba en el Atlántico. Por supuesto, claro. Nosotros en el Tratado de Albufeira se establece que hay que dejar llegar a Portugal 2000, en el caso del Tajo, 2006, porque esto afecta también al Duero, a todos los ríos internacionales, al Miño, y al Duero y al Guadiana. En el caso del Tajo, que es el que nos concierne, estamos hablando de 2.600 hectómetros cúbicos, los que hay que llegar, tienen que llegar a Portugal, salvo excepciones, porque hay una gran sequía, etcétera. Bueno, normalmente llegan a Portugal del orden de los 6.000 hectómetros cúbicos, es decir, llegan gratuitamente y reguladamente, porque es en España donde se han hecho los grandes embalses para producir electricidad y otras actividades de abastecimiento, etcétera, pero es la que posibilita el que llegue el agua mansa hasta Lisboa. Lisboa se inundaba hasta que España hizo los grandes embalses con la finalidad de regular el río Tajo. Una vez regulado, Lisboa ya no se inunda. No se inunda porque están esas obras de defensa que le sirven extraordinariamente bien. Pero además resulta que no tenemos ningún compromiso internacional. Preferimos que vayan más de 4.000 hectómetros cúbicos al año al mar, que vayan, y a Portugal en concreto, y nos oponemos a que lleguen 100 hectómetros cúbicos. Por eso te quiero decir que esos 4.000, de esos 4.000, quitar 100 y que vengan aquí, ¿estropeamos algo el curso del río? ¿Estropeamos algo lo ecológico del trayecto? En absoluto. No. Para que los televidentes lo puedan comprender rápidamente, el subir los de 6 a 8,65 metros cúbicos por segundo en Aranjuez significa aumentar en 21 milímetros la superficie de agua en el Tajo.
Sí. 21 milímetros son 2,01 centímetros, ¿vale? Sería como un dedo, más o menos aproximadamente. Eso es lo que va a tener más de agua, dependiendo del ancho que tenga en cada momento el río. Desde habrá sitios donde ni siquiera se aprecie ese volumen de agua porque tenga mayor... Esto es lo que significa, pero el daño socioeconómico que genera, y ambiental, y socioeconómico y ambiental que genera en la cuenca receptora, en el Segura. Estamos hablando de más de 5.700 millones de euros los que se dejarán de producir como consecuencia de esta decisión absolutamente arbitraria. Esto es importante. Hombre, y tan importante. Es que un poco por ahí quería acabar el asunto del Tajo Segura en el sentido de inversión del agua y demás. Porque últimamente me han llegado, en fin, por leer y a mis oídos, de que mucha empresa agroalimentaria se está dejando de invertir en toda nuestra zona porque no tienen esa seguridad de agua. Nuestros agricultores siguen evidentemente enfadados y demás porque no les llega el agua. Luego todos los españoles somos maravillosos y bondadosos cuando viene una pandemia y resulta que tenemos nuestros campos, hablamos y sacamos pecho de que somos la huerta de Europa, pero luego a la hora de colaborar, de que el agua ya, en fin, no sé, es para el campo y resulta que no la van cortando, no llego a comprender nada. Pero lo que se trata de temas de inversiones no nos están llegando porque la gente no cree en el mundo agroalimentario por falta de agua. Se producen dos fenómenos. Por un lado, falta de inversión de capital externo al Segura, para entendernos, para la provincia de Murcia y de Alicante especialmente, incluso en ocasiones para Almería, sobre todo en el Almanzora, en la zona que es receptora del trasvase Tajo Segura, pero también de nuestros propios productores, que al no tener garantía, y sobre todo la incertidumbre, que es la peor de las herramientas en temas económicos, al producirse este fenómeno, muchos deciden ir a invertir a otros lugares, porque tienen una incertidumbre. Es como tener, no sé, una fábrica de coches y que no tengas la gasolina para luego funcionar, pues muy probablemente irás a construir esa fábrica de coches en el lugar donde tenga suficiente energía o garantía para que funcionen esos automóviles. Bueno, no sé si vale el ejemplo o no, pero podría ser para entenderlo todo muy rápidamente. Entonces, pues sí, las inversiones están primero dejando de venir en la medida que estaban viniendo y huyendo algunas de las que no son propias, que son de capital alicantino o murciano y que están llegando a otros lugares, especialmente a Marruecos, donde hay menos problemas o donde no se pone ningún tipo de problema, y a otras regiones de España donde se está yendo esta inversión. Tú me decías que el que no llega al agua es un problema político. Son decisiones políticas. Y yo ahora cojo el hilo de la política y digo, ¿y no son de alguna forma acuerdos que han cogido para que en Marruecos se invierta más, con todo el cariño a Marruecos hablo, no por nada, o con el tratado este nuevo que ha salido a nivel europeo de Mercosur? Bueno, creo que son en esto matizadamente diferentes. Que es una cuestión política, es una cuestión política de régimen interno nuestro, ¿no? Primero, la presión de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, especialmente con el señor Paje, que ha hecho de esto bandera política, y él sabe perfectamente que esto no afecta para nada al desarrollo, porque el Tajo ha seguido funcionando con normalidad y no ha retraído ningún tipo de inversión en el Tajo, precisamente. Si me apuro, casi lo contrario. El funcionamiento del trasvase Tajo Segura durante estos 46-47 años. Y luego la ministra Rivera, por ejemplo, la anterior ministra de Transición Ecológica, que fue absolutamente tóxica nos hizo mucho daño. Tóxica para los intereses de Alicante, en todos los sentidos, y especialmente en este del trasvase, para hacer las inversiones, etcétera. De hecho, los mecanismos de sustitución, entre comillas, de ese agua no están disponibles, ni lo van a estar. Ni existen. Ni lo van a estar. Sin embargo, sí que hay una certeza, y es que en el año 27, que estamos a 2 años vista, el 26 y en el propio enero del 27, esos caudales ecológicos entran en vigor
y van a generar un auténtico cataclismo de carácter socioeconómico. Eso quiere decir reducción más. Sí. Más reducción de trasvase. Vamos a tener una reducción, pero sustantiva del trasvase en ese momento. Y entonces eso querrá decir que los agricultores se van, dejan las tierras, se van, no viene nadie aquí a invertir para las tierras, para los regadíos, para... Efectivamente. No sé... Y eso complica todavía más la situación de un sector que está siendo muy golpeado por otros motivos, como lo que comenta en este caso de Mercosur, pero no tanto por el acuerdo de Mercosur, sino porque no se cumplan lo que llamamos las cláusulas espejo. Es decir, no habría tanto problema con Mercosur como con otras áreas de producción si cumplieran las normas, las propias normas fitosanitarias que no las cumplen. Por tanto, nosotros nos hacemos de alguna manera trampas a nosotros mismos. Es decir, nos imponemos unas normas de producción que otros productos y otros países no tienen, y que cuando esos productos llegan a nuestras fronteras no cumplen, y bueno, se están produciendo fenómenos como de transmisión de plagas muy importantes. Los TRIP han sido y siguen siendo uno de los problemas que más gravemente afectan a los cítricos en este momento, y que es una plaga importada, y el cotonet, y en fin, hay una serie de plagas, la tira de plagas que nos vienen por la falta de controles fitosanitarios en frontera. Joaquín, ¿qué solución puede haber? Pues las soluciones son diversas, y la más importante es revertir el tema del trasvase Tajo Segura en este caso. Y luego tenemos otros trasvases, tenemos el Júcar Vinalopó, es decir, sí, mejorar... pero bueno, el problema está en el Tajo Seguro. Tú además, como diputado nacional que estás allí y estás en diferentes comisiones y demás, vosotros no lleváis ninguna ley al pleno para, no sé, para decir, oye, de reducir nada, al revés, aumentar. Nosotros hemos incluso pedido directamente los informes de donde teóricamente se fundamenta el incremento de los caudales ecológicos, y a la fecha de hoy, de 2026, pues prácticamente 2026, el gobierno no nos ha ofrecido esa información, como es su obligación, de decirnos con precisión en qué se ha fundamentado esa elevación de los caudales ecológicos, que no responden, como digo, a ningún criterio de orden técnico ni científico. Esto es muy grave. Y tan grave. Es muy grave que el gobierno te oculte una decisión de índole fundamentalmente política, porque no tiene razón técnica y científica, y por tanto solo responde a un interés político, en contra de estos territorios. ¿Por qué? Porque son territorios... No lo llego a comprender, la verdad. Pues seguramente porque estos territorios mayoritariamente no votan su opción de gobierno. Bueno, pero hay que dejarse a un lado la ideología y a otro lado a el bien de interés general, que es los españoles. Pues efectivamente, así debería de ser. Joaquín, muchas gracias por venir a Son Fills del Poble. Nos has dado una lección de agua. Pues muchas gracias, Fernando, a ti por invitarme y por estar compartiendo contigo este buen rato, ¿no? Y feliz año. Feliz año. Que venga un 2026 maravilloso. Que venga un año con certidumbre. Bueno, a ver si es posible. A ver si conseguimos algo. Para todos, no para unos pocos, para todos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Fernando. Pues queridos telespectadores, así está el tema del agua. No es un asunto verdaderamente de actualidad, novedoso, tal. Llevamos estos recortes de agua constantemente hace muchos años. Han habido muchos pactos, muchas peleas. Joaquín, de hecho, muchísimas ha liderado, y gente que sabe de agua, al tanto que hasta extranjeros, países extranjeros, vienen aquí a ver cómo nosotros de alguna forma reciclamos, reconducimos el agua, y vienen a aprender de cómo tratamos el agua. O sea que de eso sabemos. Pero chico, no sé, eso de lo que somos solidarios, yo no lo entiendo, de que no nos den más agua, que el agua es de todos, es de toda España, no es ni de unos ni de otros, es de todos. Y luego sacamos pecho de algo que luego cortamos, que luego... En fin, me voy a dar un descansito, ya veremos cuándo vuelvo. Así es que feliz fin de año, feliz año nuevo, y que por supuesto ese 2026 os traiga todas las ilusiones, los sueños que tengáis, que por favor, que sean posibles. Son Fills del Poble.
La Marmita Alicantina, un restaurante que se ha convertido en un referente de la cocina mediterránea más auténtica. Su esencia está en los productos de proximidad. La Marmita Alicantina está entre los 15 restaurantes más buscados de España, un dato que confirma lo que sus comensales ya saben. En La Marmita, cada plato cuenta una historia de sabor, de territorio y de pasión por Alicante.